Clase número 21, entramos en lo que hemos acuñado justamente como la revolución copernicana de Kant. De Kant también vamos a tener varias clases y esta sería la primera de ellas. Y vamos a ver, de hecho, por qué se llama revolución copernicana, como el mismo Kant la había llamado, porque cambia totalmente la lógica del conocimiento. Lecturas. Obviamente que vamos a leerlo a Kant, vamos a leer extractos de las distintas obras de Kant, sobre todo las obras que tienen que ver con la epistemología, que son la crítica a la razón pura, y después también vamos a hacer referencia a otras obras de Kant y también el texto de Cruz, el de Casullo y el de Husserl para abordar distintos temas generales. Entremos con este cuadro que, como mencionábamos anteriormente, nos habla de los tres grandes momentos de la filosofía de la subjetividad dentro del marco de la modernidad. Descartes, Kant y Hegel, cada uno de ellos representa uno de los momentos del pensamiento en torno a la subjetividad que se despliega dentro de lo que sería el paradigma moderno. En el territorio de la modernidad tenemos a tres grandes pensadores de la subjetividad. Descartes, ya lo vimos, y hoy entramos ya en Kant, estaríamos en nuestra segunda columna. Y hagamos algunas referencias, ¿no? A Hegel ya llegaremos, pero podríamos hacer la comparativa de Descartes y de Kant para ver, digamos, cómo va desarrollándose esta teoría del conocimiento. Que obviamente cuando hablamos de teoría del conocimiento no podríamos no hablar de subjetividad porque el conocimiento solo ocurre dentro de un sujeto. No puede haber conocimiento sin subjetividad. Entonces, con Descartes habíamos configurado la idea de la res cogitans. Si se acuerdan, Descartes había separado su entendimiento del mundo en dos tipos de sustancias: la sustancia pensante, la res cogitans, y la sustancia extensa, es decir, la res extensa, que sería desde su cuerpo para afuera, ¿no? Todo lo demás. Y había llegado a la conclusión de que lo único que podía justificar era justamente la res cogitans, es decir, la sustancia pensante, por todo lo que vimos y todas las formulaciones y el trabajo lógico que hace Descartes para llegar a esta conclusión. Pero la res cogitans, fíjense, y esto es clave, no accede al mundo exterior, ¿no? Se queda en sí porque solo puede probar su existencia y de alguna forma el mundo queda como un algo que está ahí sin poder ser probado y ni hablar, bueno, del problema de las otras mentes y toda esta cuestión. Entonces, solamente tenemos una res cogitans con Descartes. La certeza es la res cogitans, pero no hay un puente todavía con el mundo, ¿sí? Si pudiéramos llamarlo de alguna forma. Obviamente, cuando hablamos de la filosofía cartesiana, hablamos de este primer momento de la modernidad, hablamos de la primera configuración de la modernidad, estamos en una etapa que está viniendo del Renacimiento, de la revolución de la imprenta, de la revolución científica, que es el contexto contemporáneo, de hecho, la reforma protestante, la primera etapa del capitalismo, donde se configura también la primera burguesía. Entonces, con Descartes solo hay una res cogitans, pero no hay todavía una llegada al objeto. De la misma forma que todavía no hay una llegada a la transformación política, que sería, por ejemplo, si tomáramos el acontecimiento clave de la Revolución Francesa, donde se produce una ruptura con el orden político anterior, fundada sobre ideas que provienen de un nuevo entendimiento en torno al sujeto, ¿no? Entonces en Kant ya estamos en la época de la Ilustración, es decir, pasamos del barroco, entramos en la Ilustración, y Kant ya no va a hablar solamente del sujeto o de la res cogitans, obviamente en términos de Descartes, sino que ya va a proyectar, a conectar la subjetividad con el objeto. Por eso el idealismo de Kant se llama un idealismo trascendental, porque no tiene que ver solamente con el sujeto, sino que tiene que ver con la relación del sujeto con el objeto. Entonces en Kant ya tenemos un sujeto trascendental. Si en Descartes teníamos solo una res cogitans, en Kant tenemos ya un sujeto trascendental, es decir, un sujeto que conoce y puede conocer. Ahí está el tema, porque Descartes lo único que podía conocer al final, indubitablemente, era su propio pensar. Pero lo que va a poder conocer Kant, o mejor dicho, lo que Kant afirma que puede conocer el sujeto es lo que está dentro de los marcos de lo trascendental. Es decir, el sujeto puede conocer lo que el sujeto puede conocer, lo que está dentro de los límites de sus posibilidades. No me adelanto mucho porque ya vamos a entrar, pero si pudiéramos resumirlo,
Con Descartes tenemos una res cogitans, es decir, solamente subjetividad, y con Kant tenemos un sujeto trascendental, es decir, subjetividad y objeto. Ahí ya ambos. Pero bueno, hay algo del objeto que va a quedar por fuera del conocimiento, que es el noumeno, y a eso vamos a llegar. Entremos entonces en Kant. Dijimos que Kant es un filósofo clave de la Ilustración, ¿sí? Del movimiento del idealismo alemán, sobre todo. Va a nacer en Königsberg en 1724 y va a morir también en la misma ciudad en 1804. Es decir, llega a ver incluso la Revolución Francesa y muere unos años más tarde. Y la clave de la filosofía kantiana es entenderla en términos de giro copernicano. Y ahora vamos a ir en esto. Primero, ¿qué había hecho Copérnico en su momento? Un giro copernicano, es decir, que en vez de concebir al planeta Tierra como el centro de la Vía Láctea, lo que había hecho era concebir al Sol como el centro de la Vía Láctea, es decir, cambiar el centro. Cambio el centro. Pasamos de un geocentrismo a un heliocentrismo. Cambia el centro. De la misma forma que habíamos de alguna forma pasado del teocentrismo al antropocentrismo, ¿no? Entonces cambia el centro de qué? El centro de la posibilidad del conocimiento. Kant va a decir que las condiciones de posibilidad del conocimiento no están en el objeto, sino en el sujeto. Es decir, por ejemplo, si el empirismo partía del objeto, o si Aristóteles, por ejemplo, había puesto las categorías en el objeto, Kant dice las categorías no están en las cosas. Las categorías están en el sujeto. Las categorías son conceptos puros del entendimiento que se aplican a los objetos que intuimos. Esas categorías permiten que nosotros, son como moldes, estructuras, a priori, que nos permiten conocer el mundo. Entonces, vamos siempre a conocer el mundo de acuerdo a las estructuras que ya tenemos a priori. Habíamos hablado, por ejemplo, del espacio y tiempo. Todo ser humano, independientemente de su cultura, de su genética, de su época histórica, va a percibir en un espacio y en un tiempo. Este cambio de centro que, que ejecuta Kant a la hora de concebir las posibilidades del conocimiento nos hablan de un idealismo y nos hablan de un idealismo trascendental, como dijimos, porque tiene que ver con la relación sujeto-objeto. Y obviamente que si el sujeto tiene una estructura a priori que le permite conocer, esa estructura es a la vez posibilidad, pero es a la vez una limitación de conocimiento. Porque con la estructura yo puedo conocer muchos fenómenos en el mundo, pero hay otros que van a quedar por fuera. Esto es lo que después vamos a ver en detalle, pero lleva a Kant a separar al mundo nouménico del mundo fenoménico. El mundo fenoménico es el mundo que yo puedo conocer y el mundo nouménico es el mundo que yo no puedo conocer. No nos olvidemos que, como mencionamos, la revolución copernicana de Kant ocurre dentro del paradigma nociológico. Es decir, la pregunta que atraviesa la modernidad, básicamente desde el Renacimiento hasta su obsolescencia, podríamos decir, su recaimiento en el romanticismo, es la pregunta por el conocimiento. Esta pregunta por el conocimiento, y siguiendo un poco la lógica con la que veníamos ya desde Descartes, separa el mundo en dos. Hay otra vez un mundo escindido. Es decir, si con Descartes teníamos el mundo separado en res extensa y res cogitans, con Kant vamos a tener el mundo separado en un mundo fenoménico y el mundo nouménico, el mundo posible de ser conocido y el mundo imposible de ser conocido. ¿Por qué? ¿Quién marca la distinción de un mundo y otro? ¿Qué es lo que divide esos mundos, si lo pensamos? La conciencia. Porque en la conciencia están o no están los contenidos. La conciencia es de alguna forma, podríamos decir, el límite que separa al mundo cognoscible del mundo incognoscible. La conciencia es el límite dentro del cual las cosas están o no están. Si están, hablamos de fenómeno. Si no están, hablamos de noúmeno. Y entonces, obviamente, llevamos adelante una teoría del conocimiento claramente subjetivista, donde el sentido del mundo es claramente una configuración
subjetiva. El sentido del mundo no está a priori en el mundo, ni implícito en el mundo, ni dado de antemano en el mundo. El sentido lo impone el sujeto, porque en el sujeto están las categorías a priori del conocimiento. Veamos este extracto de Husserl de la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental sobre el trascendentalismo. Dice Husserl, el trascendentalismo dice, el sentido del ser del mundo de vida previamente dado es una configuración subjetiva, es producto de la vida, de la experiencia, de la vida precientífica. En ella se construye el sentido de la validez de ser del mundo, y en cada caso del mundo que vale realmente para el que en cada caso lo experimenta. Solo una retroindagación radical en la subjetividad, de la subjetividad que es precisamente la que en última instancia hace posible toda validez del mundo, con su contenido y en todas sus modalidades científicas y precientíficas, así como una indagación del qué y cómo los rendimientos de la razón. Lo en sí primero es la subjetividad, precisamente en cuanto a instancia que preda ingenuamente el ser del mundo y seguidamente lo racionaliza, o lo que es igual, lo objetiva. A Husserl, como saben, vamos a volver más adelante y vamos a tratar todavía más en profundidad la noción de lo trascendental. Pero claro, la idea de lo trascendental es que justamente el sentido del mundo es una configuración subjetiva. El sentido del mundo no está de antemano ahí, sino que el sentido lo impone justamente la subjetividad. Entonces, hablamos de sujeto trascendental kantiano. Entonces, cuestiones más generales. Primero, claramente, Kant sigue la línea de racionalismo de Descartes. Es decir, Descartes abre la modernidad haciendo un giro. De hecho, Descartes hace también un giro copernicano en algún sentido, ¿no? Cambia justamente el centro del conocimiento poniendo ahora el sujeto. En el caso de Kant hay ya una teoría epistemológica fuerte y las categorías pasan del objeto a estar en el sujeto, ¿no? Porque, bueno, esto nos adentraremos en más detalle, pero el propio Descartes también terminaba cayendo en algún tipo de resabio o de errores de lo que sería la escolástica o el objetivismo, el naturalismo, y no termina yendo de fondo en lo que es el mundo trascendental. Esta es la crítica que le va a hacer Husserl a Descartes. Es decir, si bien Descartes había abierto la puerta, dice Husserl, de lo que es el reino de lo trascendental, se queda parado, pero no entra. Es decir, abre la puerta, pero no entra de lleno. Con Kant ya tenemos un avance. Y de hecho tenemos, ¿por qué de una forma hay una continuación de Kant, digamos, de Descartes justamente? No solamente por la línea racionalista, eso primero. Segundo, por profundizar lo que es la teoría de la subjetividad y una filosofía fundada en la subjetividad. ¿Sí? Esto segundo. Y tercero, por continuar o profundizar finalmente una filosofía trascendental y además una filosofía científica. Es decir, con Kant ya hay un intento de hacer de alguna forma una ciencia. No se olviden que Kant, bueno, va a ver todos los problemas de la metafísica, ¿sí? Y demás, y su imposibilidad de convertirse en ciencia. Entonces, el enfoque kantiano es un enfoque teórico muy fuerte, ¿sí? Hay ahí una beta científica y rigurosa muy profunda, que obviamente ya estaba en Descartes, como decía Husserl, ¿no? Nace con Descartes una filosofía científica de alto calado, que nos saca del objetivismo ingenuo y nos lleva al subjetivismo trascendental, pero no va de lleno en profundidad Descartes. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que quedan en el aire y se sistematizan luego con Kant. Entonces, dijimos que Kant lleva a cabo el giro copernicano en la teoría del conocimiento. Dijimos que entonces las categorías pasan de estar en el objeto a estar en el sujeto. La sensibilidad, el entendimiento y la razón son las propiedades sobre las cuales se funda el conocimiento. ¿Qué significa esto? Sensibilidad, sentidos. El entendimiento ordena la información que recibimos de los sentidos y la razón extrae los principios, lleva a cabo las conclusiones. Es decir, es como que todo va como en un orden, ¿no? Y tenemos, obviamente, ¿por qué se llama además idealismo trascendental? Justamente porque hace también una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Es decir, empieza con el empirismo, empieza con los sentidos, pero hay una segunda parte que es una parte racional, lo a priori, ¿no? Entonces tenemos síntesis entre racionalismo y empirismo. El conocimiento requiere de ambas condiciones, empíricas y racionales.
Y como dijimos, el mundo se nos fragmenta en un mundo fenoménico y neuménico dependiendo de lo que queda dentro o afuera, podríamos decir, justamente de los límites de la conciencia. Descartes y Hume, dos representantes claves del racionalismo y del empirismo respectivamente, sobre los cuales se va a basar justamente Kant. Kant va a querer solucionar las problemáticas que venían tanto de la línea racionalista como de la línea empirista y bueno, resolver estas inconsistencias a través de la teoría trascendental. El conocimiento empírico, que se llama el a posteriori sintético, es aquel que se adquiere a través de los sentidos, la percepción y la ciencia, es decir, la experimentación y demás, por lo que pueden variar y ser contingentes. Pero el conocimiento racional puro, es decir, el a priori sintético, por otro lado, es aquel que no proviene de los sentidos, no está en relación con lo que yo percibo con los sentidos, es decir, ya está determinado de antemano, son anteriores a la experiencia y son necesarias y universales y claramente, como diría Kant, determinan la estructura de la subjetividad. Dice Kant, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso surge de él toda la experiencia. ¿Se entiende, no? Entonces, el conocimiento empieza con la experiencia, pero esa es la primera parte del asunto. Después tenemos al entendimiento y a la razón que van a ordenar justamente la información recibida por la sensibilidad, que es la capacidad, receptividad de recibir representaciones. Nos permite recibir los objetos, pero después el entendimiento como estructura a priori del sujeto cognosciente ordena y organiza las representaciones y después la razón va a extraer de él los principios. Entonces, las estructuras a priori de la conciencia humana, lo que Kant llama la razón pura, son las funciones lógicas universales inherentes originariamente al sujeto. Esto es lo que dice Kant en la crítica a la razón pura. O sea, son inherentes al sujeto estas estructuras, que además son universales. Organizan toda la experiencia posible y marcan justamente las condiciones a priori que son justamente las del espacio y las del tiempo. Estas son las condiciones predeterminadas de la sensibilidad que se refieren a los fenómenos, pero son independientes a los fenómenos, ¿se entiende? ¿No? Esto que decíamos antes. Refieren a los fenómenos, nos permiten recibir los fenómenos, pero son independientes de la experiencia. Y además, estas formas puras, tenemos las categorías, o sea, la razón tiene las formas puras, que son el espacio y el tiempo, y también tiene las categorías, que son dos en total y están clasificadas, esto lo veíamos hace unas clases, de acuerdo a cuatro criterios de juicios: cantidad, cualidad, relación y modo. Estas categorías son funciones del entendimiento que marcan las condiciones necesarias del conocimiento. Si se acuerdan, estas categorías, a diferencia de las categorías aristotélicas, no están en los objetos, están en el sujeto. Por eso muchas veces, como estas categorías están ahí a priori y nos permiten conocer de una cierta forma, es decir, de acuerdo a estas categorías, subcategorías podríamos decir que marca Kant, son de alguna forma como moldes, ¿no? Es decir, están vacías, están ahí a priori, están vacías y son necesarias para la formación de percepciones, que se ajustan a los moldes. Por eso siempre decimos, o decíamos antes, ¿no? Solo podemos conocer lo que podemos conocer, es decir, solo podemos conocer lo que los moldes permiten conocer. De acá viene la frase también que se malinterpreta, ¿no? El sujeto conoce el mundo que el sujeto construye. No es que las cosas no existan. Estamos hablando de una construcción trascendental. ¿Sí? Es como diría Husserl también. No es que el mundo no exista físicamente, sino que lo que no existe es ese sentido del mundo que le da la percepción y el entendimiento de la subjetividad que lo capta, ¿no? Entonces, Kant llama juicios a este acto de ordenar y estructurar las percepciones. Y sin esta capacidad ordenadora y estructurante del entendimiento sería imposible elaborar juicios. Y ni hablar de lo imposible que sería acceder al conocimiento, o sea, elaborar conocimiento. Es porque ordenamos y estructuramos lo que nos viene desde la sensibilidad, que además nos viene de una forma azarosa y desordenada, es que podemos de ahí extraer principios, elaborar juicios, sacar conclusiones,
elaborar conceptos, ¿no? Etcétera. Y por eso, justamente, y como para cerrar esta parte, llamamos a la filosofía kantiana idealismo trascendental, porque las condiciones de posibilidad de conocimiento no están en los objetos, sino que están en la subjetividad y específicamente en las estructuras a priori que hacen posible toda experiencia y conocimiento del mundo. Y este foco en el sujeto por sobre el objeto que implica la revolución copernicana, pone en claro que la clave justamente no es el objeto, sino la representación que el sujeto hace del objeto. Cuando yo pongo el foco en el sujeto y en los modos de conocer, en los límites de conocer, en las posibilidades de conocer que tiene el sujeto, no importa lo que sea el objeto, importa cómo es el objeto para el sujeto, importa el objeto como representación. Dice Kant, toda experiencia no depende meramente del objeto de la representación, sino de la del sujeto y de la receptividad de éste. Por ello, el conocimiento de los objetos es tal como se nos aparecen, no como son. Acá hago un asterisco. Los objetos tal como se nos aparecen son los fenómenos. Los objetos como son pueden caer en el ámbito de lo nouménico, es decir, acá hablamos de lo que se conoce como la cosa en sí, es decir, la cosa como es, y la cosa para sí, es decir, para el sujeto. La cosa cognoscible y la cosa incognoscible. De hecho, acá recuerden esto que dice Kant, tal como se nos aparecen, no como son, porque esto va a ser clave para la fenomenología. La fenomenología, fenómeno, nos habla justamente de el estudio de el mundo que se le aparece a la conciencia, cómo se le aparece a la conciencia, el estudio de la subjetividad trascendental, porque en ella está contenido el mundo que se le aparece. Es decir, si yo quiero conocer el mundo, tengo que primero conocer la subjetividad, porque en la conciencia, dice Husserl, no hay diferencia entre ser y aparecer, solo hay aparecer. Es decir, en términos de Kant, en la conciencia las cosas no son como son, sino que son como se aparecen. Y solo hay lo que se aparece. Si yo no puedo conocer, percibir, experimentar de otra forma por fuera de los límites de mi subjetividad. Entonces yo nunca sabré lo que es la cosa en sí. Entonces el problema de la cosa en sí va a quedar fuera en la fenomenología. No importa la cosa en sí. Total, no hay forma de acceder a la cosa en sí. Lo único que hay es lo que hay para la conciencia. Entonces el problema de las otras mentes, del mundo, del objeto, todo esto queda por fuera. Pero bueno, a esto ya llegaremos. Entonces, solo a través de una revolución copernicana es posible conocer el conocimiento. Conocer el conocimiento partiendo del sujeto, porque el sujeto es el principio epistemológico de toda experiencia. Por eso, como decíamos, toda pregunta por la estructura de la realidad implica necesariamente la pregunta por el sujeto y por las posibilidades del conocimiento. Porque para poder comprender la naturaleza de todo conocimiento, primero tengo que entender la naturaleza de la subjetividad. Y la razón por la cual hablamos de metafísica de la subjetividad es porque todo conocimiento es solo posible a través de la subjetividad. La subjetividad, por eso se habla de principio apodíctico, porque es un principio necesario y imprescindible para poder conocer y para poder experimentar. Es decir, y para cerrar esta cuestión de la metafísica de la subjetividad, si la metafísica es la ciencia que quiere entender la realidad última del mundo, entonces la comprensión, un entendimiento desde la metafísica de la subjetividad implica que esos principios están en el sujeto y no están en el mundo o en otras categorías externas, sino que están en el sujeto. Y por eso la pregunta por el ser, esto nos recordará a Heidegger, pero la pregunta por el ser no puede responderse sin pasar por el intermediario, que es justamente la subjetividad, porque es la condición de posibilidad de aprehensión del ser. La subjetividad es, podríamos decir, releyendo este extracto del texto de Cruz, el lugar donde se pregunta por el qué de lo ente, por el sentido de lo que es en lugar del enunciado, de la proposición, el lugar en el que algo se da como algo se da como algo, esto es la representación, que conlleva a su vez a la pregunta por lo que siempre presupuesto en el hecho de que algo se dé como algo. Lo que en realidad debe preguntarse es por el subjectum,
en ese darse la representación, en ese tener lugar un objectum, y de ahí que la pregunta ontológica se convierta en una pregunta por la subjetividad del sujeto, que necesariamente se encuentra encadenada a la consiguiente pregunta por la objetividad del objeto. Acá hay muchísimas cuestiones claves, entonces. Marquémoslas uno por uno. No puedo responder la pregunta por el ser si no puedo responder antes la pregunta por la subjetividad, porque la subjetividad es la condición apodíctica necesaria e imprescindible de toda experiencia con el mundo. Y después, por otro lado, el hecho de que algo se da como algo, se da en un lugar, ese algo en tanto algo, que es el subjectum. Es el presupuesto que ya está en esa pregunta y en esa representación. Es decir, que algo se dé como algo implica un presupuesto, una base donde el objectum se da, donde lo que se da como tal, que es el subjectum. Y por eso la pregunta ontológica, es decir, la pregunta por el ser, se convierte en una pregunta epistemológica, que es la pregunta por la subjetividad. La subjetividad del sujeto, que nos lleva al final, y acá también asterisco y recordemos a Husserl más adelante, será la objetividad del objeto. Es decir, el sujeto es el camino hacia la objetividad. La objetividad solo se alcanza a través de la subjetividad. Hay solo objetividad guión para guión la guión subjetividad. Es decir, y aquí hablaríamos incluso en términos de intersubjetividad, si quisiéramos, ¿sí? Porque lo que es universal en todas las subjetividades es lo que constituye la objetividad. La objetividad se construye solo a través de la subjetividad. Y ni hablar de todos los despliegues en torno a la noción de objetividad que abarcarían, por ejemplo, la ciencia, ¿sí? El conocimiento, digamos, objetivo del mundo. Pero caer en la ingenuidad, y acá citamos a Husserl, pero caer en la ingenuidad de que el mundo yo lo puedo conocer tal cual es decir, un conocimiento objetivo sin una contaminación de la subjetividad, podríamos decir en términos de Merleau-Ponty, sería realmente una ingenuidad muy grande, porque yo tengo un medio sin el cual no puedo conocer el mundo, es decir, todo conocimiento del mundo ya está a priori mediado apodícticamente, por lo que sería la subjetividad. Entonces, leamos este extracto de Kant. Toda nuestra intuición no es más que la representación de fenómeno, que las cosas que intuimos son en sí mismas tales como las intuimos, ni sus relaciones están constituidas en sí mismas como se nos aparecen, que si supiésemos nuestro sujeto, o aún solamente la manera de ser subjetiva de los sentidos en general, entonces toda la manera de ser de los objetos en el espacio y en el tiempo, todas sus relaciones, aún el espacio y el tiempo mismos, desaparecerían y que como fenómenos no pueden existir en sí mismos sino solamente en nosotros. Permanece enteramente desconocido para nosotros lo que los objetos son en sí, aquí noumeno, y separados de toda esta receptividad de nuestra sensibilidad. No conocemos nada más que nuestra manera de percibirlos, que es propia de nosotros y que tampoco debe corresponder necesariamente a todo ente, aunque sí a todo ser humano. Clarísimo, como lo dice Kant. No conocemos nada más que nuestra manera de percibirlos, que es propia de nosotros, los humanos, y que tampoco debe corresponder necesariamente a todo ente, sino que a todo ser humano. Condiciones universales de conocimiento, posibilidades universales de conocimiento. Todo como plataforma sobre la cual se construye la objetividad. Y ahora pasemos a otro tema que trata Kant y que tiene que ver con la epistemología, ahora específicamente en torno a la metafísica y las problemáticas que marca Kant a la hora de construir su epistemología basándose en las problemáticas de la metafísica, que son las siguientes. Primeramente, que Kant, de hecho, escribe un texto que se llama Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia, en donde Kant identifica las problemáticas de la metafísica. Básicamente, aquí Kant intenta
fundamentar una metafísica que se pueda presentar como ciencia y parte él del análisis de otras ciencias exactas, como por ejemplo la aritmética, la geometría, y dice, bueno, miremos otras ciencias, estas han tenido un progreso muy extenso, han, digamos, avanzado profundamente a lo largo del tiempo. ¿Y por qué la metafísica no tiene el mismo destino? Es decir, ¿por qué la metafísica no ha podido constituirse como ciencia cuando muchas otras disciplinas lo han podido hacer? Y acá Kant marca justamente las problemáticas que tiene la propia metafísica y construye su epistemología para no repetir los errores de la metafísica. La crítica de la razón pura busca justamente los fundamentos de una metafísica nueva, los fundamentos de una teoría del conocimiento nueva, que sea teórico-práctica. Y esta nueva metafísica que trata de construir Kant busca estudiar los fundamentos de la metafísica partiendo de las leyes y los conceptos de la razón pura. O sea, ahí estaría el contenido científico, justamente donde, digamos, entraríamos en una dimensión de lo indubitable y no en caer en supersticiones o cuestiones que es imposible de ser fundadas, ¿no? Entonces, dice Kant, básicamente esa sería la lógica. Si toda ciencia tiene que elaborarse sobre leyes universales y necesarias, que son las condiciones para construir toda ciencia, entonces toda ciencia tiene que fundarse sobre juicios sintéticos a priori. Pero la metafísica, que siempre se encargó de cuestiones que están por encima de los fenómenos, es decir, de las cosas nouménicas y las cosas en sí, no ha podido construir un método. Es decir, como la metafísica abarca cuestiones que van más allá de lo fenoménico, más allá de lo sensorial, de lo perceptible, termina cayendo siempre en contradicciones, inconsistencias y demás, porque no se ha basado hasta ahora en juicios sintéticos a priori. Y, como marcaría Kant, conocer los límites de nuestro conocimiento y por extensión las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento sería la única forma de pensar en la metafísica posible. La metafísica como ciencia sería, según Kant, la definición de las condiciones subjetivas de la posibilidad del conocimiento. Es decir, sería una metafísica con fundamentos racionales. Y como para ir cerrando la cuestión en torno a Kant. Entonces, la filosofía trascendental que abre Kant es una filosofía que se retrotrae a la subjetividad, como diría Husserl, a la subjetividad cognoscente como sede primordial de todas las formaciones de sentido y de todas las valideces de ser objetivas, y se propone comprender el mundo que es como configuración de sentido y de validez, abriendo camino para un destino esencialmente nuevo de cientificidad y de filosofía. Acá está la relevancia que tiene la filosofía kantiana también para el propio Husserl a la hora de construir su propio proyecto fenomenológico. Y por eso, como dice Husserl, el sistema kantiano es el intento primero y realizado con una seriedad científica extraordinaria de una filosofía trascendental realmente universal, mentada como ciencia rigurosa, de una cientificidad rigurosa única en su sentido genuino. Aquí podríamos marcar que, bueno, Husserl se fundamenta mucho en Descartes y también en Kant. De hecho, su último trabajo empieza a acercarse más a Kant, pero de alguna forma podríamos decir que tiene la actitud cartesiana, pero tiene el contenido teórico, ¿no? Kantiano. Entonces, en Kant, la metafísica tiene que tener una fundamentación racional y la forma de una disciplina a priori. Entonces, la metafísica no es solamente aquello que trata más allá de la física, más allá de lo sensible, más allá del fenómeno, sino que es una disciplina, o debería ser, ¿no? En términos kantianos, una disciplina racional y científica a priori, y para ello tiene que buscarse un fundamento de los conceptos metafísicos que sea justamente la estructura a priori de el sujeto, ante el cual las cosas se presentan. Acuérdense, representación. La metafísica, va a decir Kant, es una disposición natural de la razón, cuyo engendramiento, cuyo todo, como todo, perdón, otro en el mundo, no debe atribuirse al azar impreciso, sino a un germen originario organizado sabiamente para los grandes fines. Pues la metafísica, en sus rasgos fundamentales, está puesta en nosotros por la naturaleza misma, quizás más que ninguna otra ciencia, y no puede ser considerada como el producto de una elección caprichosa o como ampliación casual en el curso de las experiencias, de las cuales se separa completamente. La metafísica de la subjetividad
tiene que trabajar necesariamente con principios universales de la subjetividad si es que quiere presentarse como ciencia del conocimiento. Entonces, conocer el conocimiento es el propósito de Kant, que solamente es necesario con una revolución copernicana, es decir, cambiando el centro del origen del conocimiento, posicionándolo ahora en el sujeto en lugar del objeto, creando esta relación trascendental entre el sujeto y el objeto, pero poniendo las categorías en el sujeto y marcando los límites y las posibilidades del conocimiento, construyendo por primera vez después de Descartes el mundo posible de ser conocido y uniendo al sujeto con el objeto. Es decir, si bien hay una demarcación clara entre sujeto y objeto, el sujeto es un sujeto cognoscente, es un sujeto trascendental, es decir, es un sujeto que puede conocer porque en él están los límites y las posibilidades del conocimiento.